Carlos Ugalde. Él es director general de Integralia Consultores, una empresa de análisis de riesgo político, y acaba de, acaba de editar Integralia un reporte sobre la violencia política en México. En resumen, ¿qué contiene esta información? Porque estamos muy preocupados. Ve lo que está ocurriendo en Jalisco, desde luego, pero en Veracruz, donde están matando a los candidatos. En Integralia Consultores lo que hemos hecho en los últimos años es medir la violencia política. Dentro de la violencia en general, que incluye fenómenos tan dramáticos y degradantes y preocupantes como la de la influencer que fue ejecutada en su salón de belleza hace 2 días, que esa es violencia en general, es un feminicidio de hecho. Frente a las ejecuciones que todos los días pasan, hay una categoría de violencia política que es aquella que se ejerce por el crimen organizado con el propósito de mantener el control territorial de sus operaciones. Entonces, el crimen organizado se involucra en las elecciones, nomina candidatos, mata candidatos, fondea candidatos, para poder tener el control de, sobre todo, gobiernos municipales, porque ahí es donde permite tener operación, trasiego de drogas, control de la policía. Incluso el crimen organizado ya cobra derecho de piso en algunos gobiernos municipales. Bueno, esta violencia política lo que busca es amedrentar para mantener el control político territorial en el país. Esa es la que medimos en Integralia Consultores. Y este reporte que salió y que, por cierto, lo puede consultar la gente en el portal, en la página de Integralia Consultores, lo que dice es que entre enero y marzo de este año hubo 104 eventos de violencia política. La violencia política se lleva a cabo cuando matas a alguien, como ocurrió en Veracruz el domingo pasado en la noche, una candidata que fue ejecutada por secuestros, por levantamientos, por amenazas, es decir, es toda una serie de cosas. Entonces hubo 104. En el estado de Veracruz es uno de los 3 estados con más violencia política en México. Solo Veracruz lleva en este año 31 eventos de violencia política, entre ellos muchos asesinatos. Entonces, cada vez que hay elecciones, sobre todo cada vez que hay elecciones, se desata esto porque los grupos del crimen están queriendo influir y para influir amedrentan, cometen violencia. Eso es lo que estamos viendo, un fenómeno creciente. ¿Consecuencia de qué? Consecuencia de que el crimen se ha ido expandiendo frente a la negligencia, omisión de las autoridades, claro, frente a el temor que hay de los partidos de que no se van a oponer a que el crimen defina quién compite. Tú y yo lo hemos platicado, pero a mí me comentan las personas que cuando tú quieres competir por un cargo en las zonas con control territorial del crimen organizado, tienes que ir a tocar la puerta del jefe. A ver si te dan permiso. Y pides permiso, te dan permiso, pero si te mandan decir después que te bajes, te tienes que bajar. ¿Y si no te mato? Y si no, te secuestran, te levantan o te matan. Entonces, estas reglas ya hacen que una porción importante del territorio municipal de México, el crimen organizado define en realidad quiénes son los gobernantes mediante un proceso de filtro que ellos llevan a cabo. ¿Hay el riesgo de que ocurra lo mismo con la elección judicial, que ocurrirá dentro de 15 días a partir de hoy? Es lógico suponer que el crimen organizado estará interesado en algunos cargos. De los 881 cargos que se van a competir en 2 semanas y media, no todos son de interés para el crimen organizado, pero seguramente algunos jueces penales lo son porque esos definen casos de extradición, definen prisión preventiva. Seguramente en algunos casos de jueces administrativos será importante porque el crimen se está metiendo ya temas de licitaciones, de obra pública y muchos de estos jueces definen estas cosas. Es decir, hay un puñado de casos que estarán interesados. Y es probable que quizá ya estén ayudando a que algunos de estos candidatos ganen. Entonces, desafortunadamente sí, pero todavía no hay ningún caso de una ejecución de un aspirante a ningún cargo judicial hasta lo que va ahora. Estábamos analizando tu informe de Integralia y vemos que el partido político más golpeado es Morena. Sí, es el partido político más golpeado por 2 razones. Primero, el partido en el poder es el partido más apetitoso, es decir, si yo soy un criminal que quiere controlar territorialmente, me acerco con los candidatos que pueden ganar. Y el partido más
fuerte en este momento es Morena. Entonces es lógico que se acerque con Morena igual que hace 20 años se acercaban con el PRI o con el PAN. La segunda, que es una hipótesis solamente, y quiero resaltar que es una hipótesis que se ha comentado mucho en los medios y en la opinión, es que es probable que, que el gobierno anterior, el gobierno federal anterior, ha sido muy permisivo con el crimen organizado, quizá como una estrategia política electoral para tener un beneficio de movilización electoral. Es decir, si muchos grupos del crimen ven que el gobierno iba a ser condescendiente, omiso, negligente y que ya iba a haber abrazos, no balazos, es probable que el crimen organizado por interés propio haya permitido, facilitado, fondeado campañas del partido oficial durante el gobierno anterior con el fin de tener aliados. Si esto fue así, entonces también eso explicaría por qué los de Morena es el partido más afectado, porque probablemente hay más traiciones. Lo que ha ocurrido en los últimos días del tema de visas, del caso de Baja California y de listas que han circulado de presuntos gobernadores de Morena que van a ser castigados con esto, nos está hablando, Pepe, probablemente de un esquema en donde el crimen ha aprovechado la negligencia del Estado mexicano para meterse más dentro del poder político. Lo ha hecho en los últimos 30 años, pero quizá más. Y por lo tanto es muy probable, es intuitivo decir que quizá hoy, más que hace 10 años, hay una mucho mayor fusión entre el poder político y el poder criminal. Luis Carlos Ugalde, muchas gracias por acompañarnos, como siempre, con este análisis. Viene la elección judicial, un megatema. Ojalá la semana que entra la semana estaremos siguiente ya. Hay que platicar si vale la pena votar o no votar. Exacto. Y los que quieran ir a votar, algunos tips de cómo hacerlo, porque es prácticamente imposible tener un voto informado cuando tienes que votar, en el caso federal, por 37 cargos de entre 250 candidatos. Es imposible. Entonces hay que tener alguna guía de cómo hacerle. Podemos platicar de eso el próximo jueves. Bienvenida a tu conversación siempre. Gracias, Pepe. Gracias, buenas noches. El doctor Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.